Seguimos con nuestro super libro de Don Quijote de la Mancha, que ya hemos dicho que lo escribió Miguel de... ¿Alguien ha dicho Unamuno? Mal. Una cosa que no he dicho es quién hace los dibujos, quién es la ilustradora. No lo he dicho ningún día. Y es Mercé Aránega. Adaptación de Rosa Navarro Durán. Chimpán. Bueno, pues vamos a ver lo que le pasa. Ya sabéis que ayer estuvimos luchando con gigantes y estuvo el pobre ahí más dolorido y Sancho no se veía muy convencido, pero le decía lo de la isla, de que iba a ser el emperador de una isla y se ponía más contentillo. Pero no sé, a ver qué le pasa hoy. Una nueva aventura, me parece. Las dos nubes de polvo y los terribles ejércitos. Don Quijote le dio a su escudero, le dijo a su escudero señalando a lo lejos: ¿Ves, Sancho? Aquella nube de polvo que se levanta allí, ¿la ves? ¿Sabes lo que es? Un ejército enorme que avanza hacia nosotros. Y Sancho, viendo que por la otra parte aparecía otra nube de polvo exactamente igual, pues señor, el otro lado viene otro, deben ser dos ejércitos. Su señor, al ver que era así, le dio la razón. Se acercan dos ejércitos y van a luchar el uno contra el otro, allí mismo, delante de ellos. Lo dijo porque en los libros que tanto le gustaban, de los encantamientos, los de caballería y eso, también había muchas batallas. Como Don Quijote veía ya a los dos ejércitos a punto de entrar en batalla, empezó a decirle a su escudero el nombre de los capitanes que lo mandaban. El capitán del ejército de los buenos era el rey Pentapolín, del arremangazo brazo. Y el de los malos estaba mandado por el gran emperador Alifanfarrón. El rey de los buenos era cristiano y tenía una hija bellísima. Alifanfarrón quería casarse con ella, pero el rey Pentapolín no dijo que... Le dijo que para casarse con su hija tenía que hacerse cristiano. Y el emperador no quería. A Sancho le pareció que tenía razón el buen rey Pentapolín. Don Quijote le dijo que era mejor que los dos se subieran a un pequeño monte para ver la batalla con más detalle. Y desde allí se fue diciendo el nombre de los principales guerreros. Pero Sancho no veía nada, ni guerreros ni caballos, nada. No oía tampoco los clarines y los tambores que decía su señor. En cambio, sí que oía de vez en cuando balidos de ovejas y carneros. Y así se lo dijo a su señor. El miedo que tienes, Sancho, no te deja ver ni oír nada, le contestó Don Quijote. Y como él, un caballero andante, tenía que apoyar siempre a los buenos y a los débiles, le dijo a su escudero que iba a entrar en la batalla para ayudar al rey Pentapolín. Dicho y hecho, sobre Rocinante bajó como un rayo la cuesta y se lanzó contra el ejército. Pero no eran ejércitos, sino rebaños de corderos y ovejas. Y Sancho, que no solo los oía, sino que también los veía ya, empezó a gritarle: ¡No, señor, que son dos rebaños! Fue inútil, porque Don Quijote estaba ya en medio de las ovejas atacándolas con su lanza. Los pastores, que lo vieron espantado, le gritaron con toda su fuerza que no les matara a su oveja, por Dios. Y como no le hacía caso, empezaron a tirarle con tanta fuerza las piedras que se dieron con él. Una le dio en la costilla, la otra en la boca y al fin cayó derribado del caballo. Los pastores, al verlo caer, se asustaron y pensaron que lo habían matado, así que salieron corriendo. Sancho, desesperado, llegó enseguida junto a su señor para ver qué le pasaba. Lo encontró molido, pero vivo, y le dijo: ¿Habéis visto, señor, cómo yo tenía razón? Eran dos rebaños de ovejas y no dos ejércitos de soldados. Don Quijote le explicó que otra vez todo había sido obra de los encantadores. Ellos habían cambiado a los hombres en ovejas y carneros. No tenían más que seguirlos y verían que al poco rato volverían a ser hombres. Pero como Sancho tenía que ayudar a levantarse a su señor, se olvidaron del asunto. Don Quijote siempre aceptaba con paciencia todas las calamidades que le pasaban, porque decía que la vida de un caballero andante es así. Y animaba a su escudero Sancho Panza, que no lo veía tan claro. Le decía que lo malo anunciaba que estaba a punto de llegar lo bueno. El triunfo pronto iba a tener en su mano una ínsula donde sería el gobernador, el que mandaba allí. Don Quijote y Sancho vivieron juntas otras muchas aventuras. Algunas acabaron otras mejor que otras. Y a pesar de los golpes que a veces recibía, Sancho ya no tenía ganas de volver a su casa. Le gustaba mucho ser escudero de un caballero andante. Era peligrosísimo, pero apasionante. Como él no sabía leer, no había podido
enterarse de la historia de caballeros andantes, llena de encantadores, de batalla y de peligro, y con su señor la estaba viviendo. Lo que no sabía era que solo a ellos recibían tantos palos. ¿Qué pasaba mientras en la casa de Don Quijote? Vamos a verlo. El cura y el barbero, al ver que Don Quijote no volvía a casa, empezaron a preocuparse, y el ama y la sobrina estaban tan inquietas que no podían dormir. De tal forma que los dos amigos decidieron ir a buscar al caballero. Primero encontraron a Sancho, porque su señor le había mandado que llevara una carta suya a Dulcinea. El buen escudero estaba desesperado porque no sabía dónde encontrar a Dulcinea, ni a quién preguntar por ella, y además se le había olvidado la carta. ¡Qué cabeza la suya! Se lo contó todo al cura y al barbero, y ellos le dijeron que no se preocuparan, que ellos lo iban a resolver todo, que le llevara al lugar donde habían dejado a Don Quijote. Estaba en medio de Sierra Morena. Don Quijote se había quitado las armas y los calzones y se había quedado vestido solo con la camisa porque decía que estaba haciendo penitencia por Dulcinea. Te contaré qué estaba haciendo y por qué lo hacía. Y es que en uno de sus libros Don Quijote había leído que un caballero andante, Amadís de Gaula, estaba muy triste porque su dama se había enfadado con él y se había ido a un lugar muy apartado, a la Peña Pobre, a hacer penitencia para que ella le perdonase. Hacer penitencia era pasar penalidades, pasar hambre, pasar frío, que te picaran los bichos, para que la dama viera que así el caballero hacía todo eso por ella, y que por tanto la quería mucho. Al llegar al gran bosque de Sierra Morena, a Don Quijote se le ocurrió que él podría hacer lo mismo. Sancho no entendía por qué su amo iba a pedir perdón a Dulcinea si nunca se habían visto. Pero allá que lo dejó, y él se fue en su busca de Dulcinea, aunque no sabía dónde buscarla ni qué decirle. Menos mal que encontró al cura y al barbero. No fue difícil llevarla donde estaba su señor, pero a ellos les costó un poco más convencerlo de que lo acompañara a una posada porque necesitaba comer y descansar. En el bosque, Don Quijote no había comido más que hierba y empezaba a tener la cara de color amarillo y a sentirse muy débil y muy mal. Ya en la posada, el cura y el barbero pusieron en marcha su plan de regreso a casa. Contrataron al dueño de una carreta de bueyes y mandaron a hacer una jaula grande donde cupiera Don Quijote. Y una noche, mientras el caballero dormía, lo ataron de pies y manos. Al despertar Don Quijote, vio que no podía moverse y que estaba rodeado de 4 fantasmas. Míralo aquí. Eran sus dos amigos con 2 jóvenes caballeros que estaban en la posada. El cura y el barbero le había contado la historia de Don Quijote y los jóvenes le dijeron que les iba a ayudar a devolverlo a su aldea. 2 de los fantasmas, en silencio total, llevaron en brazos al caballero y lo metieron en la jaula. Mira, pobrecito. Al mismo tiempo se oyó una voz oscura de auténtico fantasma que ponía los pelos de punta. Era el barbero, que con voz espantosa decía: «El caballero se verá libre de su encantamiento dentro de 2 años, y entonces el león manchado dará la mano a la paloma del Toboso». Puedes imaginar que Don Quijote entendió muy bien todo lo que se decía, que él estaba encantado y solo volvería a ser él mismo dentro de 2 años. Entonces podría casarse con su amada Dulcinea. El león manchado era él, león porque era muy valiente, y caballero, y manchado porque Don Quijote era de la Mancha. Y se quedó tranquilo, dentro de la jaula. ¿Terminarán aquí las aventuras de Don Quijote? A ver mañana qué os cuento.